hacía de que el libro de management general que hoy estamos usando sea distinto al libro de management general de hace 40 años. ¿Qué metodologías, qué conocimientos, qué cosas nuevas habían aparecido, que se habían incorporado y que son las que tenemos que enseñar o las que tenemos que tratar? Ahora, lo que Misler dice, y en esencia, digamos, él lo dice en América, pero cualquier europeo lo vería como obvio, es que el gerente lo que necesita es practicar. Y entonces los programas que él está sugiriendo y los programas que él está ensayando son programas donde el gerente tiene más práctica, más interacción con la empresa, más interacción con la realidad, más posibilidad de prueba y error, más posibilidad de ensayo. Ahora, cualquiera que haya enseñado, yo cuando era muy jovencito, digamos, como no sabía management, recién había salido de la universidad, empecé enseñando matemática, física, química. Bueno, eso era lo único que sabía. Pero a nadie se le va a ocurrir enseñar química sin ir al laboratorio. A nadie se le va a ocurrir enseñar física sin hacer algún tipo de ensayo. Entonces, creo que Misler lo que está diciendo es, bueno, ¿cuáles son las prácticas del laboratorio que le podemos dar a ese gerente? Como, ahora, si ustedes se van, por ejemplo, a Alemania, yo, digamos, en poco tiempo de salir de la universidad me fui a Chile a trabajar en industria de papel, y cuando volví vi un aviso en Argentina que decía que Siemens buscaba ingenieros para enviar a Alemania para generar una empresa de computación. Bueno, yo me presenté en la selección y fui uno de los pocos candidatos elegidos, y un pequeño grupo de 5 personas nos fuimos a Alemania. Bueno, y ahí estuvimos un tiempo. Desgraciadamente después Siemens se separó de RCA en el tema de computadoras, el proyecto cambió, pero lo concreto es que aprendí que los alemanes, ya en su educación universitaria, todavía tienen el concepto del Meister, del maestro, del artesano, de la Edad Media, donde el hombre aprende al lado del otro artesano. Si está aprendiendo a hacer zapatos, aprende al lado del zapatero. Y como consecuencia de eso, las universidades en los 2 últimos años tienen toda una serie de programas en el cual el individuo trabaja en la empresa, va practicando en la empresa. No ocurre como en América Latina, de que tiene pizarrón, tiza, explicación, termina, le dan un diploma y después un buen día aparece en una empresa y es la primera vez que se enfrenta con la realidad. No, los alemanes que programan como 2 años para que eso sea suave. No son prácticas rentadas, como en el caso de América Latina, que es a lo mejor 1 mes, 2 meses, que va a una empresa. No, es una cosa, digamos, más intensa. Entonces, digamos, para un alemán, para un francés, lo que está proponiendo a mí es casi como obvio. Digamos que se está proponiendo de que haya incorporación de teoría por un lado y por el otro lado haya práctica. Ahora, lógicamente en la universidad nosotros la práctica la podemos hacer a través de distintas maneras, a través de casos, trabajos grupales, trabajos especiales. Hay toda una serie de formas en educación para poder generar esa práctica de laboratorio. Pero lo que le está faltando a la universidad es lo que Misler está proponiendo, que realmente vale trabajo. Y eso, bueno, no es tan fácil. Las críticas, Misler ha tenido bastante en la Academia de Management, se analizó el trabajo de Misler, el año pasado salió una publicación con comentarios, etc. Usted vaya y fíjese lo que cuesta el programa de Misler. Sí, tiene un costo infernal, porque claro, quiere saber el gerente que está dispuesto a la globalización, entonces lo hace viajar a China, lo hace viajar a él. ¿Quién paga todo eso? Pero yo diría que lo más interesante de este programa de Practicamos Aquí, que tiene esa educación internacional, me parece que es la reforma en el currículo que ellos están tratando de
familiar. O sea, usted no va a encontrar en ese programa una materia de marketing, una materia de finanzas. El programa está estructurado por lo que se llama mindset o paradigma. O sea, vamos a examinar la organización frente a la competencia, frente a la palabra humana, frente al ámbito tecnológico. O sea, todo es como, lo que ellos están proponiendo es como un cambio, un giro de 360 grados a la concepción curricular de la formación académica. Nosotros, y a mí me impacta esto bastante, yo soy un gran administrador de empírico. La administración empírica, yo creo que la práctica, cuando uno la mira, ha probado tener alto nivel de efectividad. Usted señalaba ahí que la competencia principal que se busca hoy en día es una capacidad de síntesis. Bueno, yo creo que hay un solo administrador empírico que yo conozco que no tenga eso. Y los administradores empíricos no se lo enseñan a nadie, ni lo aprendieron en su programa, lo desarrollan en la práctica. Entonces, el propósito de ellos, yo pienso, de decir, la universidad es un fragmento de materias, no se parece a la práctica, porque la organización no es un fragmento de departamento, la organización es una sola cosa. Y hay que enseñar al gerente a visualizar la organización de la integrada. Creo que esa es la parte más interesante de eso. Bueno, de hecho hay un gran debate en el tema de la enseñanza de la administración de empresas, por lo que estamos viendo. Estamos viendo que hay una brecha entre lo que se explica, entre lo que se enseña y lo que se hace. Estamos viendo que las empresas no tienen buenos resultados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Eso lleva a revisar, por un lado, el currículum, o sea, el contenido de lo que enseñamos, y la manera en que lo enseñamos. Estos ensayos que se están haciendo, el caso de Miller, creo que es un ensayo extremo, muy opuesto a todo lo convencional, pero también hay a lo mejor soluciones intermedias que uno tendrá que analizar en cada universidad. Es importante también que los estudiantes, sobre todo los estudiantes graduados, entiendan que el empirismo empresario muchas veces no es suficiente para enfrentar situaciones nuevas. O sea, al faltar un marco teórico, al faltar un marco conceptual, el empirismo no es otra cosa que una sucesión de ejemplos aislados vividos. Yo por esa razón, digamos, cuando empecé a trabajar como profesional, me di cuenta de que tenía que, después de hacer lo que hacía trabajando, pensar un poco lo que había hecho. Y ahí fue cuando empecé después de trabajar, a enseñar y a estudiar y a leer y a tratar de escribir. Porque bueno, digamos, escribiendo y teniendo la necesidad de hablar con alguien, uno se ve en la necesidad de estudiar y de reflexionar y de conceptualizar. Y por eso en mis libros hay una mezcla de práctica y teoría. Pero en muchos gerentes empíricos es como que digamos, no hay esa ejercitación. Y dado que el contexto cambia, y cambia bruscamente, digamos, se dan situaciones que justamente estudió Mitchell, que las estudió hace décadas, sobre todo con el caso de Volkswagen. Recetas, prescripciones, acciones que se hicieron en determinados contextos que fueron exitosos, no lo son cuando cambia el contexto. Y entonces, ahora que tenemos cambios de contexto brusco, puede ser que esa experiencia que se tuvo antes no sea relevante o no sea aplicable hoy. Y si falta esa consensualización teórica, lo que ocurre es que el individuo trata de replicar, trata de repetir lo que le dio éxito antes y tiene un tremendo fracaso. Yo eso lo vi, pero con mucha claridad. Digamos, recuerdo que cuando yo vuelvo a la Argentina a
principios de los 80, en la Universidad de Buenos Aires, para graduados, empiezo a dar un curso de dirección estratégica. Y asiste el presidente de una empresa de vidrio, digamos, que fabricaba vajillas de vidrio, era la empresa más importante de la Argentina. El individuo tenía un doctorado en administración, una persona muy inteligente, y como presidente de la empresa fue muy humilde de ir a la universidad a aprender, digamos, estos temas. Tanto le gustó el curso que después me contrataron como asesor, y yo iba de vez en cuando los sábados en la mañana a conversar con él y con el hermano, porque eran dueños de toda esa empresa, descendientes de alemanes. Esa empresa se había hecho gigantesca, se había hecho rica, porque en los años 70 había inventado una vajilla de vidrio con una promoción muy inteligente por televisión, donde se arrojaba la vajilla de vidrio al piso, no se rompía y decía dura toda la vida. Y le habían puesto el nombre de Durax. Pero los años 80 eran distintos. Y él quería seguir con esa estrategia que le había dado Durax. Y yo cuento el caso de mi libro Resalsi, que apareció después, años después. Y él cambiaba de gerente comercial. Y entonces cada 2 años cambiaba de gerente. Cuando iba a cambiar de gerente comercial me llamaban por teléfono y decía, viejo, usted puede ver el candidato, a ver qué opina, etc. Un día, yo que era más joven y era más agresivo de lo que soy ahora, le dije, mire, usted tiene que darse cuenta que el problema no es el gerente comercial, es usted. Era muy respetuoso el hombre, me tenía, digamos, una estima así de tipo profesional y, digamos, aguantó un poco la agresión, pero esa empresa hoy ya no existe. Era la libre. Entonces, creo que en la universidad tenemos que preparar un poco esa mente, porque el individuo digamos, tiene 20, tiene 25, tiene 30, o si está graduado tendrá 25 años, pero en 10, 20, 30 años de vida profesional que tenga, va a haber cambiado el contexto muchas veces. Entonces va a tener que tener algún marco conceptual que le permita ir entendiendo eso, no simplemente una colección de historias. Pues yo tengo historietas para, digamos, para ejemplificar algunas de las cosas que estoy explicando desde el punto de vista conceptual. Pero el problema es tener solo las historietas, no tener el marco conceptual. ¿Podrá esta capacidad de identificar el cambio de contexto ser una capacidad intuitiva? ¿Podrá la universidad de día de mañana fomentar esa capacidad? Mire, todo se puede enseñar. Esa es una de las cosas que yo he aprendido. Por ejemplo, una de mis debilidades como gerente fue el tema de negociación. Yo observaba con curiosidad en los años, a fines de los 70. A fines de los 70 yo estaba suscrito a una revista de management de Gran Bretaña, del British Institute of Management, una excelente revista. Después en el año 82 la Argentina se puso en guerra estúpida con Gran Bretaña, y yo suprimí la suscripción porque me parecía que recibir una revista de Gran Bretaña, un conflicto así, era como medio. Y a mí me llamaba la atención el énfasis que había en esa revista de management. Fíjese lo que le digo, a fines